Bueno, segundo ejemplo de asignación, el 943 del texto Métodos cuantitativos para los negocios de render, que dice lo siguiente. La compañía Gleaming acaba de desarrollar un nuevo jabón líquido para loza y está preparando una campaña promocional en televisión nacional. La empresa decidió programar una serie de comerciales de 1 minuto durante las horas pico de audiencia de amas de casa, entre 1 y 5 p.m. Para llegar a la audiencia más amplia posible, Gleaming quiere programar un comercial en cada una de las 4 cadenas de televisión durante cada bloque de 1 hora. La exposición de cada hora que representa el número de televidentes por cada 1000 gastados se indica en la siguiente tabla. ¿Cuáles cadenas deberían programarse cada hora para proporcionar la máxima audiencia? O sea, un ejemplito interesante. Tenemos cuántos orígenes, 4 y 4 destinos. El problema de hecho es equilibrado. A ver, dice que desea programar el comercial en alguna de esas 4 cadenas televisivas, ABC o una independiente. Dice que la exposición de cada hora que representa el número de televidentes por cada 1000 gastados se indica en la siguiente tabla. Esa parte tenemos que interpretar bien, ¿no? ¿Qué es el dato que nos están dando acá? ¿Qué representa el dato que nos están dando acá? ¿Es costos? ¿Inversión? ¿Qué representa ese costo, jóvenes? Número de televidentes. ¿Perdón? Número de televidentes. Número de televidentes, dice Felipe. Enciendan sus cámaras, por favor, jóvenes. Número de televidentes. A Porfa, a ver, mí se me está cortando el internet. Please, voy a tenerme apagado un rato, porfa. ok. Número de televidentes. Dice, la exposición de cada hora, que representa el número de televidentes por cada 1000 gastados. O sea, te da el número de televidentes por cada 1000 pesos que estás gastando. Adelante, Felipe. Y entonces, ¿quieres más televidentes? Tienes que buscar sacarle el mayor beneficio, ¿no? Entonces, en este caso sería una función de maximización y no de minimización, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, exacto, ¿no? Exacto. Es por eso que es muy importante ver la tabla. De hecho, el modelo de asignación puede presentarse en estas dos formas, digamos. No puede ser un modelo de maximización o puede ser un modelo de minimización. Ojo que también puede darse en el modelo de transporte. O sea, no solo puede ser un modelo de costos. Podríamos hablar del beneficio que representa que tú muevas una unidad de tu fábrica a uno de los clientes. Entonces, también puede presentarse esa opción. Acá creo que está marcada la diferencia. Voy a copiar la tabla para que comencemos con el modelado de este ejemplo. Es interesante, es diferente. Y acá vamos a colocar las cadenas, ¿o no? A, B, C y la otra que es la independiente. Tenemos de 1 a 2 p.m. 1, 2 p.m. Luego 2, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 4 y 4, 5. A ver, 2, 3. Acá sería 3, 4. No, creo, no sé si es solo yo, pero solo estoy viendo su pantalla del PDF del Sí, texto. no está compartiendo sus cerebros. Ok, muchas gracias, jóvenes. Ahora sí, gracias. Y 4, 5. Ok, voy a copiar entonces la tabla. Habíamos visto el enunciado del ejemplo. Y bueno, estos serían los valores. Daremos el formato correspondiente a la tabla y vamos a intentar modelar como decimos el otro día, ¿no? Miren, se torna interesante este ejemplo. ¿Por qué? Porque les había comentado que el método húngaro es el que nos sirve para justamente abordar este tipo de problemas. Consiste en eliminaciones que se realizan a la hora
de tener, digamos, un óptimo. Y al valor máximo se resta el menor y así sucesivamente, ¿no? Se van haciendo iteraciones y las casillas que queden con valores de 0 representan las asignaciones potenciales que se pueden realizar. Se torna muy complejo hacer estas iteraciones cuando la tabla es muy grande para empezar y segundo, cuando tenemos números decimales, como en este caso. Por lo tanto, ¿qué nos conviene o no? Nos conviene aplicar programación lineal porque van a ver que modelando esto en una hoja electrónica va a salir rápidamente y vamos a poder encontrar la solución que debería aplicarse, ¿no? Entonces, las iteraciones se constituyen en más complejas cuando tienes valores decimales. No sucede lo mismo con programación lineal. Es más, incluso podemos resolver problemas no equilibrados con programación lineal. Vale decir simplemente 2 tareas y 3 trabajadores o viceversa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque podemos manejar todos esos aspectos en las restricciones. Eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo que hace interesante a este tipo de ejemplitos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, joven. Ya tenemos prácticamente la tabla, ¿no? No hay preguntas, ¿verdad? Todo completamente claro. Ya saben que en la segunda tabla vamos a habilitar la fila y la columna. Acá no hablamos de capacidad. ¿De qué hablamos, jóvenes? ¿Horarios? Son los horarios, ¿no? Son los horarios disponibles y hablamos de una disponibilidad que existe, ¿no? Habíamos mencionado que la forma en la cual vamos a realizar o vamos a modelar esto en la hoja electrónica de Excel es esta, ¿no? Ya les había comentado que la sumatoria de la columna va a representar las probables asignaciones de horarios para la cadena A, ¿no? Y como este es un modelo con variables binarias, simplemente uno de estos valores va a constituirse en 1, los demás en 0. Y lo mismo, es por eso que pedimos que la sumatoria de la fila sea igual a 1 o la sumatoria de la columna sea igual a 1. Entonces, acá les voy a lanzar una pregunta adicional. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo simplemente 3 cadenas y tengo 4 horarios? ¿Qué sucedería en ese caso? Adelante, Juan. Puede que un horario se repita en alguna de las 3 cadenas. O sea, me dices que podrías asignar ese horario que falta a una de las 3 cadenas. Sí, ¿Qué significaría eso? Que alguna de las cadenas va a tener ¿cuántos horarios? 2. Va a tener 2, ¿no? ¿Podemos manejar eso en las restricciones? Sí. Ok. Gracias. Adelante, Micaela. Sí, justamente esa era mi duda, profe, porque por lo que entiendo la regla es que no se le puede asignar más de un trabajo a un ejecutor, entonces no sabía cómo resolver en este caso. Sí, es interesante, puede darse esa variante, ¿no? El método Umbra forzosamente te dice que el problema tiene que estar equilibrado, entonces generas un oferente o un demandante, bueno, en este caso estamos hablando de trabajos y ejecutantes ficticio, con costos iguales a 0. Pero bueno, en programación lineal no es necesario eso, ¿no? Y ante tu pregunta, Micaela, ¿qué pasaría, por ejemplo, si solo tenemos 3 cadenas? Alguna de las cadenas va a tener que realizar tomar 2 horarios, ¿no? Alguna de las cadenas va a tener que tomar 2 horarios. ¿Cómo manejamos eso en las restricciones? Las restricciones, en este caso, para las cadenas tendrían que estar abiertas. O sea, no tendríamos que decir que la sumatoria de la columna va a ser igual a 1, porque significa que alguna de las cadenas va a tener 2 horarios. Entonces, ¿qué tipo de restricción puedo tomar en ese caso? Puedo decir que la suma de las variables que contemplan a cada una de las cadenas no es igual a 1, sino tiene que ser menor o igual a 4. 4 o a 2. A 2. En realidad a 2, ¿no? Porque algunas, ¿qué les digo? Algunas va a tomar el valor de 1, alguna de las cadenas van a tomar el valor de 1 y una sola cadena va a tomar el valor de 2. Entonces,
dejando abierta esa posibilidad con la relación menor igual, estamos contemplando todas estas posibilidades, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un ejemplito de ese tipo más adelante, no se preocupen. En este caso no es costo total, ¿no? Felipe nos hacía ver este tema. Adelante, Juan, te escuchamos. También podemos ponerle una restricción que diga que la sumatoria de las cadenas A, B y C tienen que ser iguales o menores a 4 y luego ponemos otra restricción que diga que tiene que ser binario, o sea, tiene que ser 1 o 2 en las cadenas, no sé, algo así. Podrías poner una restricción que es menor o igual a 4, ¿no? No hay mucho problema, pero en el tema binario solo puedes manejar dos valores, o es 0 o es 1. Eso, digamos, por la naturaleza de los números binarios. Se utiliza muchísimo ese concepto, por si acaso, en ingeniería de sistemas. Para programar incluso se utiliza bastante variables binarias. En investigación de operaciones también para este tipo, ¿no? de ejemplos. En procesos de decisión se utilizan variables binarias, no se hacen modelos con variables binarias. ¿Por qué? Porque en un proceso de decisión tienes un conjunto de opciones y o tomas la alternativa o la desechas, ¿no? Tienes que elegir alguna de las alternativas. Entonces, aplicar variables binarias se hace impresionante, ¿no? Te ahorra muchísimo en este tipo de problemas. Bueno, vamos, acá, ¿qué estábamos manejando, Felipe? ¿Qué eran? A ver, veamos la exposición. Cada hora representa el número de televidentes por cada 1000 gastados. Entonces, lo que vas a buscar es que haya la mayor cantidad de televidentes aportando esos 1000, ¿no? Entonces, simplemente voy a colocar los televidentes. Y el número de televidentes por cada 1000 aportados. Entonces, vamos a intentar maximizar eso. Hemos utilizado la función de la suma del producto, que sería esta, que multiplicamos estas dos matrices. Lo que va a hacer es multiplicar cada uno de los elementos e ir realizando la suma acumulada. En este momento es igual a 0 porque, bueno, estas casillas que van a contener las respuestas están vacías al momento. Vamos entonces a datos, colocamos solver, y acá las cosas cambian, ¿no? Acá las cosas cambian. Nuestro modelo en realidad va a ser de minimización o maximización, jóvenes. Maximización. Maximización. Maximización, ¿no? Cambia, ya no es el modelo convencional. Cambiando las celdas, ya saben que este bloque va a contener las respuestas, por lo tanto son las celdas cambiantes. Agregamos las restricciones. Voy a decir que toda esta fila, en toda esa fila, los valores tienen que ser igual a 1. Y en toda esta columna, que representa los horarios, la sumatoria tiene que ser igual a 1. Una vez agregadas las restricciones de ejecutores y trabajos, voy a decirle que todos estos valores que están acá tienen que ser binarios, ¿no? Porque es un modelo binario. Colocamos aceptar y hablamos del Simplex LP como el motor de resolución y me dice que Solver encontró una solución. Veamos, miren, esta sería la solución que está planteando Solver. Vamos a marcarla con otro color. Voy a marcar los números. 1. Adelante, Dylan, te escuchamos. Profe, me confundí una cosita. Para de la suma producto de las dos matrices se incluía la parte de independiente también, ¿no ve? Sí, sí, definitivamente. Tiene que incluir la parte de independiente. Mira, acá Ya, está. gracias. Ok, Dylan. Es interesante hacerlo con suma producto, ¿no? O si no, pueden construir poco a poco, paso a paso, la función objetivo. Adelante, Micaela, te escuchamos.
Micaela, ¿tenías algo para decirnos? Profe, perdón, apago mi cámara porque mi internet está muy mal, perdón. Pero Oh, quería preguntarle si puede volver un segundito a las restricciones, claro que sí. porque creo que algo hice mal ahí. Volvemos a las restricciones. Básicamente lo que vamos a hacer con las restricciones es que la sumatoria de todas las filas y todas las columnas tiene que ser igual a 1. ¿No? En este primer grupo de restricciones, mira, estoy tomando la sumatoria de las columnas, porque mira, la columna A, su sumatoria está acá, de la B acá, de la C acá y de independiente acá. Entonces he seleccionado todo el bloque y le dije que sea igual a 1. O sea, le estoy diciendo que todas esas sumatorias tienen que ser igual a 1. En el otro caso, en el caso de las filas, mira, acá están. Esta contiene la sumatoria de la fila y le estoy diciendo que toda esta columna que contiene las sumatorias de estas 4 filas tiene que ser igual a 1, ¿no? Mira, igual a 1. Para posteriormente adicionar las restricciones de binario, ¿no? Y se genera la solución. No sé si ahora se logró ver bien, Micaela. Sí, sí, clarísimo. Gracias, profe. Ok, excelente. Entonces, miren, como se puede apreciar, tenemos la solución. El horario de 1 de la tarde a 2 para la cadena A, de 2 a 3 la cadena C, de 3 a 4 la cadena B y de 4 a 5 la cadena independiente. Y con eso llegaríamos a un máximo de televidentes, digamos, por cada 1000 gastados de 75.5, ¿no? Entonces, el número de televidentes, la exposición de cada hora representa el número de televidentes por cada 1000 gastados. Bueno, básicamente sería eso, ¿no? Ese sería el valor máximo al cual podríamos acceder invirtiendo esos 1000 por cada una de las horas respectivas. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta al respecto.